Bienvenidos a esta su teleclase de la Universidad en Casa. Hoy vamos a trabajar el primer módulo del núcleo generador básico, lenguaje y comunicación liberadora. Dentro del programa de iniciación universitaria PIU, recordemos que la Universidad en Casa es el programa central del gobierno bolivariano para que todos ustedes, estudiantes, puedan proseguir sus estudios universitarios desde sus hogares. Esta es la clase número 1 sobre lenguaje y comunicación liberadora, en la cual vamos a desarrollar 3 contenidos, los cuales veremos a continuación en nuestra pizarra digital. Primer contenido, diferencias entre información y comunicación. Segundo contenido, cómo nace el lenguaje. Y en tercer lugar, para qué sirve el lenguaje, sus funciones y su utilidad. Estas teleclases tienen una estructura diseñada para ir concretando cada objetivo en el proceso de aprendizaje. Abordaremos 3 puntos del tema a desarrollar, cada uno por separado. Lo explicaremos, aportaremos algunos ejemplos y luego haremos un resumen de lo tratado. De esta manera podremos continuar con el segundo punto y así sucesivamente. En este orden de ideas, los objetivos principales de esta teleclase son conceptualizar qué es la comunicación, identificar cuáles son los elementos que la conforman y determinar cuáles son las funciones que cumple el lenguaje en la sociedad. Vamos entonces con el primer momento, vamos a desarrollarlo. El primer momento trata de 2 cosas. Primero, la información y la comunicación. Son 2 elementos que aunque parezcan lo mismo, son diferentes. ¿Qué es la información? Cuando ustedes reciben una noticia por radio, por televisión, de un familiar, o una llamada telefónica, o un mensajito, incluso un emoticón, están recibiendo información. Información que le va a ir dando una visión del mundo que les rodea. Esa visión nos pone a nosotros en el centro de la vida. Entonces tenemos información que nos llega de la naturaleza, los pájaros, el viento, la lluvia. Tenemos información que nos llega de los centros urbanos, o sea, de nuestra construcción, de lo que nosotros hemos hecho para separarnos de la naturaleza, de las casas, de las viviendas, que eso nos lleva a separarnos de la naturaleza. Entonces ahí recibimos otro tipo de información. Si estamos en la casa, recibimos la licuadora, está funcionando, sabemos que están cocinando. Nos llega el olor, qué rico, huele sabroso. Eso que nos están diciendo, están preparando la sopa, ya la barriguita va a estar llena. ¿Ven? Eso es información. Entonces, recibimos información de la gente que nos rodea, de la familia, de los amigos. Entonces nos llegan, mira, oímos a mamá, vamos, ya estamos listos, ya vamos a ir a comer. Empiezan a sonar los platos. Eso es información. Eso es información. Ya nos dicen, se nos está acabando el tiempo de pasar hambre, ya vamos a llenar la pancita. Y finalmente recibimos información de los medios, de la radio, de la televisión, de los periódicos y principalmente de las redes. Eso forma parte de información. Entonces, definamos qué es la información, qué vamos a entender a partir de ahorita como información. Es todo lo que percibimos a través de los sentidos, el oído, la vista, el gusto, el tacto y el olfato. Todo lo que recibimos. Y esa información está compuesta por hechos, eventos, datos concretos, datos sueltos e incluso emociones. Eso forma parte de información. La información nos lleva a establecer relaciones con 2 tipos de seres, los que son iguales a nosotros y los que son diferentes a nosotros. Los que son iguales a nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, la gente con la que convivimos, y los que son distintos, los animales y las plantas, todos los seres vivos. Esta relación, este mundo de intercambio ya nos lleva a varias cosas. Primero, a establecer
un punto en común. Tenemos historia en común. Tenemos percepciones en común. Tenemos gestos, hacemos cosas, movemos las manos. Y eso, miramos. Entonces, muchas veces se dice, oye, mira a la chica cómo se mueve el pelo. Ese moverse el pelo es información, pero a la vez es comunicación. Nos está transmitiendo un deseo, un gusto, un disgusto. Entonces, eso es información, eso ya es comunicación. Entonces, definamos, ¿qué entenderíamos entonces? Ya entendimos lo que era información, ahora, ¿qué vamos a entender por comunicación? Por comunicación vamos a entender el proceso, por medio del cual dos o más seres vivos, escúchenme bien, dos o más seres vivos, intercambian fluidamente información compartiendo ideas, sentimientos, visiones y sentidos. ¿Para qué? Para construir juntos. Entonces, ahí ya tenemos que la comunicación, fíjense, es importante que entendamos que la comunicación puede ser no solamente entre seres humanos, sino también con otros seres vivos. Entonces, cuando nosotros pensamos, no es que el perrito actúa por instinto, no, el perrito no actúa por instinto, el perrito nos está dando información y se está comunicando con nosotros. Él llega y nos toca con la patita y nos está diciendo, oye, mímame, yo quiero esto, o me gruñe, gruñe, eso ya no significa que el perro nos está diciendo, no me molestes más, aléjate, porque ahorita no me siento bien o no tengo ganas de jugar. Eso es comunicación. Porque Él está compartiendo con nosotros sus sentimientos, sus emociones y sus necesidades. Esto entonces establecería entonces que la información es el todo. Y dentro de ese todo surge la comunicación. O sea, tendríamos un todo grandotote que es información, todo es información, pero cuando esa información se comparte entre dos o más, pasa a ser comunicación. Porque la comunicación, como diría la profesora Ledesma, nos incluye. La comunicación realmente es la vida. Entonces, en este primer momento acabamos de ver dos visiones, dos conceptos. Primer concepto, el de información. La información es todo lo que recibimos a través de los sentidos. Y la comunicación, que es cuando empezamos a compartir los sentimientos, los eventos y las ideas. Cerrado este primer punto, pasemos al siguiente momento. Ok, una vez que ya entendimos que todo lo que percibimos es información, y antes de entrar en el plano de la comunicación, debemos ver cómo es que esa información la metemos dentro de nuestra cabeza, la hacemos útil. Lo primero es percibimos. Percibimos. Vamos a poner un ejemplo, un árbol. Nosotros percibimos el árbol. Lo vemos, vemos cuál es su estructura. Tiene unas raíces, un tronco, unas ramas, unas hojas, unas flores y unos frutos. Y establecemos, decimos, ah, mira, eso es la estructura del árbol. Eso lo vemos acá, lo metemos en nuestra cabeza, lo leemos, vamos y lo tocamos. Y esa información la guardamos dentro de nuestro cerebro y le ponemos un nombre. Hacemos un sonido. Árbol. Perfecto. Ya tenemos nuestro primer acercamiento. Luego empezamos a constatar que hay otros seres iguales que él, pero diferentes. Entonces encontramos unos árboles frondosos, encontramos otros delgaditos, unos largos, otros chiquitos, pero todos tienen las mismas características. Todos tienen raíces, tienen un tronco, tienen unas ramas, sacan flores, generan frutos. Y decimos, ah, tenemos un concepto. Todos ellos entran dentro de nuestro mismo patrón. Todos se llaman árbol. Eso mismo lo vamos a hacer con cada una de las cosas. Por eso es esa función que la Biblia establece, dice, y Adán y Eva se dieron el trabajo de ponerle nombre a todas las cosas. Eso es una forma poética de decir que el ser humano
al ir viendo el mundo que le rodea, va catalogando, va clasificando y va introyectando dentro de sí cada uno de esos elementos. ¿Para qué? ¿Por pura diversión? No, por utilidad y supervivencia. Yo recuerdo un señor que nos enseñaba un día en el campo. Nosotros le dijimos, oye, ¿y esa fruta tan bonita que tiene ese árbol? Él se nos quedó mirando y nos dijo, ustedes ven las naranjas, ven que hay animalitos y los pájaros van y las pican, y ven el aguacate, pasa lo mismo, pero ustedes se dan cuenta que ningún animal va y toca esa fruta. Oye, ¿verdad? Esa fruta está intocada porque es venenosa. ¡Wow! ¿Ven lo que es la información? ¿Ven lo que es la información? Al estar en contacto, al ir mirando, vamos entendiendo cosas de nuestro alrededor. Y si la vamos trabajando, la vamos conceptualizando, eso forma parte de este proceso. Una vez que la catalogamos, una vez que generamos entonces los conceptos. ¿Qué hizo la humanidad al principio? Al principio, la humanidad agarró eso que fue mirando y estableció. Dijo, eso es una señal. Entonces, pongamos un ejemplo igual de la naturaleza. Vemos un humo allá a lo lejos. ¡Wow! Vemos un humo. Esa es una señal. Si nos acercamos, vemos que ese humo está generado por llamas, por un fuego. Entonces ya establecemos de la señal que era el humo, establecemos el signo. El signo es el fuego. Y cuando ese fuego lo convertimos en un elemento gráfico, lo estamos convirtiendo en un símbolo. Señal, signo y símbolo. Hagamos un segundo ejemplo. Un mamut. ¿Qué es un mamut? Eran unos elefantes prehistóricos, grandes, inmensos, peludos y con unos colmillos gigantescos. Ok, el ser humano utilizó esos mamuts para comérselos, para sobrevivir y para usar su piel para poderse vestir. Entonces, lo primero que hizo fue ver el mamut y lo definió. Eso fue el signo. Ese es el primer elemento, esa es la señal, el mamut. Cuando le dio un nombre, mamú le dio el nombre, le puso un sonido. Ese sonido se convirtió en su signo, para que todos los que están alrededor de él supieran que cuando él dice mamut, cuando produce ese sonido, se está refiriendo a ese elefante peludo y colmilludo. Y luego lo dibujó en las cuevas, en las famosas cuevas de Altamira. Dibujó esos mamuts. ¿Qué hizo? Elaboró el símbolo. Ese es el mismo proceso por el cual después ese dibujo se fue simplificando y se convirtió en lo que fueron las letras. Las letras. Entonces, esos elementos simplificados primero pasaron a ser unas cuñitas. Se llama lenguaje cuneiforme. Son como unas cuñitas que se van armando de 2, de 3, de 4, de 5 y se les da sentido. Se les fue otorgando un sentido. También sucedió con los jeroglíficos, que es un idioma hecho con muñequitos. Un idioma se llama iconográfico. Entonces, esa serie de muñequitos juntos van representando ideas. Luego pasamos de esos elementos iconográficos, que eran muchísimos. Por ejemplo, el chino es un idioma iconográfico. O sea, cada letra, cada símbolo del chino, del idioma mandarín, son simplificaciones de los elementos sonoros, de los elementos visuales. Fíjense, un niño de primer grado en China aprende 8.000 caracteres para poder leer. En el mundo hispano, en el mundo nuestro, un niño y un adulto apenas aprendemos 28 caracteres. Y con 28 caracteres aprendemos a leer. Nos imaginamos cuál es lo complicado entre un idioma iconográfico
y un idioma totalmente abstracto con unos símbolos muy elementales como es el nuestro. Eso nos va dando, se va complicando, nace en cada uno de los idiomas y en cada uno de los idiomas surgen libros, primero manuscritos, dibujados y luego se van complicando hasta llegar a la imprenta y de la imprenta hasta lo que tenemos hoy en día. Eso nos lleva a otra cosa. Cada sociedad es distinta. Entonces, tenemos las sociedades asiáticas, los mongoles. Tenemos las sociedades más occidentales, los musulmanes. Luego venimos a las sociedades europeas y finalmente a las americanas, a las grandes culturas americanas. Y todas tenemos un desarrollo de un lenguaje escrito. ¿Por qué es importante el lenguaje escrito? Porque el lenguaje escrito nos lleva a la historia, a recorrer, a reconocer la historia, a reconocer nuestro pasado y a poder programar nuestro futuro. Eso forma parte de la necesidad del lenguaje. El lenguaje trae, entonces, para que una lengua se consolide, necesita una gramática. La gramática es como la ley que ordena el idioma. Y la gramática trae 4 elementos. La analogía, que es la que nos enseña a conocer y distinguir las palabras. La sintaxis, que es la que nos enseña a escribir correctamente las palabras. La prosodia, la que nos enseña a pronunciar correctamente las palabras. Y finalmente la ortografía, que nos enseña cómo armar esas palabras de manera ordenada, siguiendo. Fíjense, cuando nosotros decimos una oración tiene sujeto, verbo y predicado. Son 3 partes de una oración necesarias. 3 partes de una oración. Entonces, para que pueda tener una idea completa. Y tenemos una gran sorpresa. Para que el castellano se pudiera consolidar, hizo falta apareciera un venezolano. ¡Wow! Sí, un venezolano. Andrés Bello. Se llamaba Andrés de Jesús, María y José Bello López. Ese señor nació 2 años antes que Bolívar, pero era muy estudioso y se convirtió en maestro del Libertador. Fue el primer maestro del Libertador. Luego se va en 1829, se va de viaje con su familia, se radica en Chile y allí genera el idioma, la gramática castellana. Y todo lo que hablamos castellano en el mundo nos regimos por esa gramática de Bello. Genial. O sea, eso es importantísimo. Fíjense, un venezolano fue el que construyó las bases de nuestro idioma. Nosotros hablamos entonces, no solamente hablamos verbalmente, sino que hablamos por escrito, hablamos por imágenes, eso es lo que llamamos audiovisual, y hablamos por sonidos. Entonces, por escrito tenemos el párrafo, que es la idea completa. Tenemos el párrafo, pasamos a las oraciones, que es una idea de un punto hasta el otro, y esa idea está compuesta por palabras. Cuando pasamos al audiovisual, pasamos de una secuencia, que es una serie de imágenes, una serie de movimientos completos, que está compuesto por varias escenas, y cada una de esas escenas está compuesta por tomas. Fíjense la relación. La secuencia serían los párrafos, las escenas serían las oraciones y las tomas serían las palabras. Entonces, en este sentido, vamos a resumir esta segunda parte con la importancia del idioma. Los idiomas son necesarios para que nos entendamos como sociedad, como grupo humano. Y esa posibilidad nos la dan el manejar correctamente y dentro de las reglas cada uno de los elementos de la gramática y el uso de los textos.
terminamos así el segundo momento y vamos al tercer momento, que nos va a explicar para qué sirve entonces este lenguaje que hemos estructurado. Ya vimos qué es el lenguaje. Ahora seguramente te estarás preguntando para qué sirve el lenguaje. Fíjense, el lenguaje tiene, igual que todo en la vida, tiene dos posibilidades, tres o cuatro. Y todo depende de la visión ideológica y de la utilidad y de dónde estemos parados para entenderlo. El lenguaje puede tener una visión antropocéntrica. ¿Qué significa eso? El ser humano parado en medio de todo. Sentir que estamos por encima del resto de la naturaleza. Al sentirnos que estamos por encima del resto de la naturaleza, nosotros construiremos el lenguaje para dominar, para constreñir, para maltratar, para expropiar, para robarnos las cosas que no son nuestras. Mientras que si pasamos a la otra visión, la ecocéntrica, estaremos pautando desde adentro, nosotros como un ser más de esa naturaleza. Y ahí venimos con las visiones de la Pachamama o de Gaia, que es la tierra como un enorme ser vivo. Eso es sensacional, porque estaríamos viendo la comunicación de una manera totalmente diferente y el lenguaje de una manera liberadora, no castradora. En ese sentido, vamos a ver para qué carrizo, qué utilidad puede tener el lenguaje. El lenguaje tiene dos posibilidades, una posibilidad personal y una posibilidad social. Son cosas totalmente diferentes. Si es lo individual, desde lo individual, nosotros vamos a revisar eso es para qué nos sirve como individuos. Primero nos sirve de manera apelativa, es decir, cuando mandamos un mensaje, lo que estamos esperando es que la otra persona, el otro ser, nos responda, actúe en consecuencia. Esa es la primera función, la apelativa. Tendría una segunda función, informativa. Te doy datos simplemente para que los almacenes. Este libro es de Ariel Dorman. Se llama Para leer al Pato Donald. Perfecto. Eso es una información. No te estoy motivando a que te lo lees. Simplemente te estoy dando una información. Una tercera función es la emotiva. Es para manifestarle a los otros seres si estamos bravos, si estamos contentos, si los amamos, si los odiamos. O sea, una visión emotiva. Una tercera función es la función estética. Usamos el lenguaje para hacer cosas hermosas o cosas feísimas. O sea, para igualmente hacer obras dramáticas. Para eso podemos usar el lenguaje. También nos sirve el lenguaje para establecer el contacto, para mantener la visión entre tú y yo, para mantener ese punto de unión. Y finalmente, a nivel personal, el lenguaje nos sirve para algo que llaman hermosamente metalingüístico, que sería para hablar del lenguaje mismo. Cuando vamos a hablar del lenguaje, estamos usando una función metalingüística. Por el otro lado, tenemos la función social. ¿Qué función social tiene el lenguaje? Primero nos sirve para la memoria colectiva. ¡Wow! ¿Qué significa la memoria colectiva? Significa almacenar una historia, unas vivencias y homogenizarlas para que todos pensemos y todos lo entendamos de la misma manera. Podemos hacer metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Es cuando tratamos de explicar y hacer entender una sola forma de ver el mundo. Entonces, las religiones son metarrelatos, porque nos dicen, así se creó el mundo, así funciona, eso es un metarrelato. Esas grandes historias, que no necesariamente son ciertas, simplemente son los grandes metarrelatos para que actuemos en consecuencia. ¿Qué consecuencias trae para la sociedad un metarrelato? Control.
dominación. Ese es el primer problema. ¿Cómo lo contrarrestamos? A través del lenguaje. Cuando nosotros utilizamos el lenguaje como un elemento liberador, cambiamos. Entonces, ya es la información para que nos podamos nutrir. Fíjense, nosotros estamos peleando ahorita por construir una sociedad distinta. Para construir esa sociedad distinta, todos tenemos que ser corresponsables, participativos. ¿Qué conlleva eso? Conlleva que aprendamos las leyes, porque las leyes están estructuradas para liberarnos y no para constreñirnos. Si nosotros manejamos cada uno de esos textos legales, podremos juntos construir. Si nosotros dejamos que los juristas sean los únicos que lo manejen, estamos dándole al poder la posibilidad de dominarnos. Entonces, cuando se habla de las leyes del poder popular, significa vamos a leernos nuestras 7 leyes y vamos a aplicarlas para que administremos nosotros nuestros propios recursos, para que nos pongamos de acuerdo, para que podamos mantener la paz, la tranquilidad, lejos de la zozobra y del enfrentamiento. Allí nos enfrentamos con un elemento importantísimo. Los grupos de poder se han quedado con los idiomas, con los lenguajes, y han hecho de su visión el lenguaje legal, el lenguaje, y el resto, la mayoría, nos hemos tenido que conformar con el silencio. Pero dentro de ese silencio nosotros hemos ido desarrollando también nuestro propio lenguaje. Y entonces esa otra forma de hablar nos va dando la coherencia para poder en un momento dar el salto y empezar el enfrentamiento. Las sociedades de clase, y son todas las sociedades, son de clase, son de dominación, establecen entonces 2 lenguajes, el oficial y el popular. Cuando nosotros logremos construir ese lenguaje popular como nuestra herramienta, en ese momento estaremos todos trabajando en función de un proceso liberador. Esto nos lleva a un elemento importante. Cuando se trata de manejar el lenguaje, lo primero que tenemos que hacer es leer. ¿Sí? Mientras nosotros más leamos, nosotros aprendemos a manejar mejor el lenguaje. Cuando nosotros aprendemos a manejar bien el lenguaje, nosotros aprendemos a respetar al otro. No estamos solamente nosotros, sino que aprendemos a respetar al otro. Entonces, nuestro lenguaje se convierte en una herramienta formidable para llevar cualquier problema a la mesa y lo podemos discutir sin violencia, sin grosería, porque un gesto mal hecho tergiversa por completo. Mamá no podrá estar diciendo, que es la historia de la chola que tanto sale en los memes. La mejor manera de domesticar un muchachito es con la chola, ¿verdad? Mamá, las cholas son voladoras, las cholas son esto, son lo otro. Sí, y mamá nos dice con su chola atrás, ven que quiero hablar contigo. Y sabemos que lo que nos viene detrás es una pela. Perfecto. Entonces, estamos viendo el lenguaje en sus 2 aplicaciones, lo que se dice y lo que se deja de decir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de construir una sociedad corresponsable, estamos hablando de construir un lenguaje honesto. Y mientras más palabras aprendamos a utilizar, mientras más conceptos tengamos en la cabeza, más libre vamos a ser. Fíjense, normalmente se dice que una persona normal maneja 500 palabras. 500 palabras. Que un profesor, un escritor maneja 5.000 palabras. Pero el idioma tiene más de 1 millón de palabras. Entonces, en la medida en que nosotros vamos manejando más palabras, manejamos más conceptos. Y mientras más conceptos manejemos, más libres vamos a ser, porque nadie nos va a engañar. Entonces, en resumen, es importantísimo analizar el lenguaje
viendo todas las funciones que cumple dentro de la sociedad, las funciones que cumple para nosotros mismos y las funciones que cumple para la sociedad. Y utilizarlo de manera correcta. Si queremos avanzar, y ahorita estamos en el PIU, si queremos avanzar, si vamos a ser médicos, ingenieros, comunicadores, administradores, mientras mejor manejemos el discurso, mientras mejor manejemos las palabras, mientras más conciencia tengamos de cada uno de esos conceptos, mejor nos van a salir todos los materiales que podamos producir. Nosotros hace años atrás estuvimos trabajando con un grupo de ingenieros, 950 ingenieros de INTEBET. Fue sensacional, porque la mayoría de sus informes no servían para nada, porque ellos lo que hacían era agarrar el informe anterior, cambiar la cifra y volverlo a entregar. Y los jefes ya no les interesaba, porque veían el cabezal en la entrada y decían, este es el mismo informe. Entonces los informes no estaban sirviendo para nada. Entonces, en la medida en que nosotros utilizamos el lenguaje de manera correcta, podemos ser mucho más eficientes en nuestra vida personal, en nuestra vida como profesionales y en nuestra vida colectiva. Bien, de esta manera hemos desarrollado esta teleclase de Universidad en Casa, con el tema número 1 sobre lenguaje y comunicación liberadora, denominado la comunicación. Es un buen momento para que vayamos a nuestra lista de cotejo para identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Aprendimos a conceptualizar qué es información y qué es comunicación. Aprendimos a identificar los elementos que conforman a ambos conceptos y también aprendimos a determinar las funciones que cumple el lenguaje en nuestra sociedad. Universidad en Casa es el fruto de un trabajo en equipo, donde todos caminamos al servicio de una causa común, profesionalizar y empoderar con el conocimiento para garantizar nuestro libre crecimiento como país, como sociedad, corresponsable y profundamente protagónica de nuestro destino. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir la teleclase de hoy con todas y todos ustedes, estudiantes universitarios que están allí en sus hogares. Recuerden que deben comunicarse con su docente o tutor en su universidad con el objetivo de recibir la evaluación correspondiente. Hasta una próxima clase.